Hace unos días la entrevista con un especialista en salud para poder respirar bien. Y Alhambra tiene el placer de traer a un reconocido neumólogo en Barcelona, está en el Vall d'Hebron, y se llama Jaime Ferrer Sancho. En catalán sería Jaume Ferrer Sancho. Entonces, no sé, porque le conozco desde hace años, de que nos va a aportar informaciones de mucho interés. Pero bueno, primero, como siempre, queremos hablar con la persona, que es a quien realmente conocemos, aunque sea a través de un algo en concreto. Pero Alhambra siempre se ocupa de la parte humana, porque siempre decimos que hay programas especializados. Pero bien, tenemos a Jaime Ferrer. Es un hombre que nació en uno de los países catalanes. Vamos a hablar siempre en castellano porque nos escuchan en todo el mundo. Entonces, él no es de Barcelona, es de Mallorca. Sí. Y en sus años jóvenes se trasladó a la ciudad condal para estudiar medicina. Sí, es así. A los 18 años vine de Mallorca a Barcelona para estudiar y me he quedado aquí. Y se queda aquí. ¿Dejó allí a las polonesas de Chopin? Pues sí, entre otras cosas. Y todo así, todo. Pero bueno, lo voy viendo, lo voy visitando cada año. Voy recordándolo. Recordándolo, sí. Viviéndolo. Sí. Bien, él tiene 3 equipos de investigación relacionados con el tema de amiantos, del EPOC, y con la pleura, porque él es un especialista, como decíamos, en todo el aparato pulmonar. Entonces me gustaría que nos hablara un poquito, primero, de lo que sería la EPOC. Sí, la EPOC es una enfermedad muy prevalente. O sea, en España aproximadamente hacia el 9% de personas adultas entre 40 y 70 años tienen EPOC, y es debida a fumar, al hábito de fumar. Entonces es una enfermedad que comporta muchos gastos, mucho sufrimiento, muchas muertes, y es una enfermedad a la cual me dedico desde hace unos 5 o 6 años. ¿Tiene alguna relación con una pasada tuberculosis? En principio no está muy claro. Hay personas que han tenido una tuberculosis y tienen alguna afectación bronquial, pero para tener una época normalmente se tiene que haber fumado o tiene que haberse inhalado muchas sustancias tóxicas en el ambiente laboral. Normalmente es necesario el humo. El humo, o sea, tiene que haber un ambiente que lo propicie, digamos, sí, ¿no? Sí. Independientemente de que pueda haber una posible vinculación con la tuberculosis. Puede haber, y es que he oído muchos casos de tuberculosis que después ha aparecido esa enfermedad, no sé si es casual o... Probablemente es debido a que la persona que ha tenido tuberculosis después fuma. Es más probable, aunque yo también he visto algún caso de obstrucción de las vías aéreas sin haber fumado, solo por el hecho de haber padecido tuberculosis. Es decir que yo creo, aunque en este punto nos falta un poco de demostración científica, que el hecho de haber tenido la tuberculosis predispone un poquitín a tener más problemas de la vía aérea. Bien, entonces, hace unos meses hemos hecho un informe importante en televisión referente a los problemas que genera el amianto, a los cánceres, ¿no? Sí, el amianto en el organismo queda cuando uno respira, pues hay unos sistemas de eliminación, pero una parte del amianto queda retenido. Entonces este es el que produce normalmente el daño. Y ese daño puede ser un daño de tipo inflamatorio o puede ser incluso un daño canceroso. Y en España pues se ha importado mucho amianto. Los trabajadores han estado mucho en contacto con amianto y por tanto, debido a que hay un tiempo de latencia entre la inhalación y el desarrollo de la enfermedad, entonces ahora hay personas que en los próximos 20 años van a desarrollar enfermedades por amianto.
¿Y los tratamientos para esas enfermedades son muy agresivos? Bueno, ya sabemos cuando entramos en un cáncer el tratamiento es agresivo. Pero antes de entrar en esa parcela, ¿tendríamos tratamientos muy agresivos o cómo? El problema es que la enfermedad por amianto, normalmente lo que es las enfermedades inflamatorias no tienen tratamiento. Es decir, son inflamaciones que se producen por digamos, el daño sostenido de unas fibras de amianto que están en el pulmón. Pero tal vez una excepción sería el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, su causa número 1 es el tabaco, pero el amianto también es un cofactor. Entonces, el cáncer de pulmón, cogido a tiempo, si realmente lo detectamos cuando es pequeño, pues se puede operar y entonces el paciente puede curarse. Sería un ejemplo de enfermedad causada por el amianto cancerosa, curable. Y si nos trasladamos a las enfermedades de lo que es pulmón, pleura, ¿qué tratamientos? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad y cuánto tiempo tiene para su curación? Una buena curación. Las enfermedades por amianto lo que suelen hacer en la pleura es inflamarla o provocar una degeneración cancerosa. El cáncer de la pleura se llama mesotelioma maligno, y es incurable. O sea, cuando una persona está diagnosticada de un mesotelioma, pues tiene un promedio de supervivencia de un año aproximadamente. Y las otras enfermedades, por suerte, es mucho más frecuente la enfermedad benigna, que es una enfermedad por inflamación, simplemente. O sea, la pleura, aparte de esta circunstancia en especial, ¿por qué se produce esta alteración? La pleura no es un órgano que contenga mucho amianto. Este es uno de los dilemas que hay en investigación pleural actualmente. Es decir, ¿por qué la pleura es tan un órgano diana de la afectación por amianto, siendo un órgano que no recibe muchas fibras? Es decir, que hay varias teorías. Una de ellas es que las fibras de amianto, que son así largas y puntiagudas, pueden llegar por progresión mecánica de la pulmón a la pleura. Esta es una de las teorías. Y hay otras teorías que indican que tal vez podría haber una producción de mediadores inflamatorios desde el pulmón que afectarían a la pleura. Entonces, la inflamación crónica, ya hay muchas vías de investigación que demuestran que es un estímulo para la degeneración, para hacer que las células se dividan mucho. Entonces, cuando una célula se divide mucho, también tiene más posibilidades de hacer una división aberrante y, por tanto, un cáncer. Yeah. Jaime Ferrer, como individuo, ¿cómo vive, cómo se enfrenta ante esas enfermedades, ante tanta gente que le llega? Tengo que decir que este hombre es una persona de un carácter cariñoso, es un médico cariñoso y que el paciente se siente arropado por él. Y esto es muy importante porque muchas veces el médico no es así, pues parece que uno no se siente con esa protección o ese interés. Pero tengo que decir que este hombre es un hombre que es muy amigo del paciente y eso es muy importante. Yo siempre digo que la persona está por delante del profesional, ¿no? ¿Cómo puede vivir, cómo se vive delante de este tipo de enfermedades a nivel personal en cuanto a los demás? ¿Cómo se vive? Bueno, yo creo que durante el ejercicio de la medicina vas aprendiendo un poquitín la forma de colocarte y de actuar delante del enfermo, ¿no? El enfermo espera, yo creo que el enfermo no espera exactamente que el médico sea un amigo, porque el enfermo, cuando estás enfermo, estás sufriendo, necesitas una figura, sobre todo en quien confiar. Confianza. Esto es básico. Y una figura en la cual, para inspirar esta confianza, tiene que haber una cierta tiene que haber franqueza, esto es seguro, y tiene que haber una cierta distancia, pero esta distancia es una distancia que, por decirlo así, el médico y el paciente saben que es una distancia que es flexible, que se puede acortar y alargar, ¿no?
y yo lógicamente pues en el día a día veo mucho sufrimiento. Esto no puedes impedir que te afecte, pero claro, tienes que intentar superarlo. Y en cierta manera la verdad es que no puedes evitar que te acostumbrarte un poquitín, claro, a eso. Hay que inmunizarse, ¿no? Un poco sí, pero de forma simultánea, aparte de la grado de acostumbramiento, tiene que haber una sensibilidad para entender cuáles las necesidades de cada paciente en particular. Por tanto, esto quiere decir tiempo, quiere decir paciencia, quiere decir tener un poco los receptores de sensibilidad abiertos. Claro. ¿Y cómo es la respuesta del paciente en general? O sea, cuando un paciente tiene una enfermedad ya que tiene que trabajar con ella, ¿cómo responde el paciente? O sea, ¿el médico cómo se encuentra con la respuesta del paciente en general? La respuesta del paciente es variada, ¿no? Porque depende de su manera de ser y siempre la enfermedad, podríamos decir que hay una enfermedad, digamos, el tiempo en la enfermedad es importante, el tiempo del desarrollo de la enfermedad, es decir, si es aguda, una enfermedad aguda y aparte es curable, el paciente reacciona de una manera. Si el enfermo que tiene una enfermedad crónica se comporta de otra manera. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una relación con un paciente de muy larga duración, en la cual tenemos tiempo de conocernos, y en cambio a veces yo visito pacientes que son pacientes crónicos que llevan muchos años y yo represento un pequeño estadio un médico más que ha visto que el paciente, y en aquel momento lo que puedes hacer es solucionar el problema puntual y representar algo importante para el paciente durante unos días, pero el paciente puntual, posteriormente después va a ser llevado por otro médico. Pero los enfermos siempre reaccionan de forma positiva cuando se les da atención y se les da una muestra de que uno va a asumir la responsabilidad de lo que ellos tienen. ¿Y cuántos hombre-mujer? ¿Qué porcentaje o es un porcentaje en la enfermedad pulmonar? Bueno, digamos, toda la enfermedad que depende del tabaco ha ido evolucionando. Sí. Antes teníamos mucho más hombres y ahora pues vamos teniendo más mujeres. Lo que es la enfermedad, digamos, respiratoria tipo, por ejemplo, asma bronquial o enfermedad tipo bronquiectasias, pues este es igual de frecuente en hombres que en mujeres. Incluso a veces en algún apartado es más frecuente en mujeres. Pero lo que depende del tabaco también está lógicamente relacionado directamente con la incorporación de la mujer al tabaquismo. Cuando yo empecé medicina, pues era mucho más frecuente, pues apenas veías alguna mujer que tuviera un cáncer de pulmón. Ahora es más frecuente. Claro. Y nuestra querida alergia que nos adorna, que no con flores, ¿de qué forma repercute en los problemas asmáticos? ¿Cómo lo llevamos esto? Bueno, las alergias son las enfermedades que más molestan a las personas, ¿no? Sí, ¿no? A pesar de que pocas personas mueren de alergias ambientales, por decirlo así. Sí que, por ejemplo, el asma, que es una enfermedad muy frecuente, el asma tiene un componente alérgico en muchas ocasiones. Ahora, hoy en día preferimos hablar de asma con componente alérgico más que hablar de asmas alérgicas, porque sabemos que en el asma, si bien es cierto que la alergia es un factor agravante, nunca es el único mecanismo. Entonces preferimos hablar de asma con componente alérgico. Y hay muchas personas que tienen estas afectaciones de la alergia a diferentes niveles de lo que es el tracto respiratorio, desde rinitis hasta bronquitis y asma, y después las manifestaciones cutáneas de la alergia. Siempre son quejas que el paciente tiene porque son molestas. Tener taponamiento nasal durante meses es muy molesto. Muy molesto y que no te deja respirar. Exacto. Es molesto porque no te deja respirar. Sí. Yo como soy alérgica, pues el tema lo domino. Entonces, cuando hablamos de taponamiento de nariz, hablamos también de que el paladar
pierde su encanto. Entonces, un paladar sin encanto y una nariz tapada, ¿esto cómo se soluciona? Sí que es un problema, ¿no? Porque siempre queremos tener todos los sentidos bien despiertos, ¿no? Pero, bueno, los tratamientos a veces hay que ir con cuidado porque perder algo siempre es lamentable, pero el tratamiento hay que sopesar bien lo que se da. La pena. Por ejemplo, los pacientes que tienen pólipos, hoy en día hay técnicas quirúrgicas buenas para los pólipos, dos tratamientos con corticoides también, pero los corticoides tienen muchos efectos adversos. Por supuesto. Y siempre hay un tanto por ciento de pacientes que pierden el olfato, y entonces eso siempre es un acontecimiento un poco, es decir, una mutilación en cierta manera. Sí, es verdad. Vamos a ver. Espera, que tenía una pregunta que era muy interesante. Ahora se me ha ido. Pero a lo mejor nos puedes decir algo tú que yo no te haya preguntado, que ustedes de interés dentro de la salud, dentro del campo respiratorio. Sí. Sí, perdona. Ahora, perdona, es que creo que es importante. El otro día hablábamos de los trastornos del sueño. Sí. ¿Recuerdas? Entonces, ¿qué componentes puede haber? Porque tanta gente, ¿no? Como ronca, qué bien duermes, y qué mal duermo yo. Esto en cuanto a la respiración. Bueno, desde hace unos años se ha prestado atención a la parte, digamos, más oscura o más poco atendida, como es el sueño, ¿no? El sueño, sí. Durante el sueño pasan cosas. Y se sabe que después repercuten en la salud. En concreto, lo más importante para nosotros es, más que ronquido, es la apnea. Porque la apnea es la interrupción de la respiración, tanto si es completa como si es incompleta, que se llama hipopnea. Pero hay personas que tienen estas apneas, entonces lo que hacen es parar de respirar, y cuando paran de respirar suceden unos acontecimientos bastante dañinos, como son la descarga de catecolaminas, la elevación de la presión arterial, y esto puede pasar tantas veces como a lo mejor 60, 70 veces por hora. Entonces estas personas tienen, aparte de un sueño muy poco reparador y muy fragmentado, un despertar con la cabeza pesada, con cansancio. Después pueden tener más hipertensión, pueden tener más accidentes cerebrovasculares, más patología cardíaca. Es decir, que la apnea del sueño, aparte de ser muy frecuente y relacionada con el peso, es un campo nuestro de patología muy prevalente actualmente. O sea, para hacernos un cuadro escénico de lo que sería este momento, es cuando la persona está durmiendo y de repente se para. O sea, esas paradas que se oyen, ¿no? Diríamos, o sea, para las personas que tienen este problema y que la pareja pueda decir, sí, es verdad, mi marido, mi esposa hace esto. Sí, siempre la apnea es algo referido por la pareja, normalmente, claro. Porque es quien lo ve, y aparte del ronquido también. Pero muchas veces el ronquido va unido la apnea va unida a un micro despertar, que llamamos micro despertares, son pequeños despertares que fragmentan el sueño, y a veces acaba, digamos, con una interrupción del ronquido muy aguda que despierta a la pareja, ¿no? Sí, aparte de ser una patología dañina, es un problema para el matrimonio. o para la pareja. Sí, desde luego. Oye, otra cosa, hacías referencia de que tiene que ver con el peso, hay una hipertensión, o sea, adentrándonos ya un poquito en todo este camino, ¿qué cadena se genera cuando hay una disfunción de este tipo? ¿Qué cadena se puede generar? O sea, hablamos de sueño, pero, o sea, te puedes dormir conduciendo, hay una hipertensión, el corazón se puede afectar, o sea, ¿qué cadena? Sí, la afectación. Este es un tema que está sujeto a estudio, y van apareciendo datos. Cada vez más hay estudios sobre personas con apnea del sueño investigando posibles efectos adversos
sumados a los ya conocidos que son los cardíacos. Debido a la hipertensión, sobre todo, y también pues se sabe que hay más enfermedad coronaria en los pacientes con apnea. También se sabe que es un efecto, como he dicho antes, los accidentes vasculares cerebrales también aumentan. Y ahora pues hay toda una línea de investigación de relación con la diabetes, por ejemplo, que han aparecido algunos estudios interesantes, algunos de compañeros de nuestro servicio. Y en principio, después, lógicamente, hay personas que tienen repercusiones respiratorias, porque llegan a desarrollar hipertensión pulmonar, por ejemplo, o llegan a desarrollar pues problemas como el oxígeno baja durante la apnea, pero a veces durante el día también se produce una disminución de oxígeno, una elevación de carbónico, es decir que la cadena es siempre multifactorial y es muy perjudicial para el paciente. Entonces diríamos, así de forma manifiesta, que la persona que tiene un exceso de peso, así, a ojo vista, puede ser un objetivo para esta alteración. En principio, la obesidad, la apnea es más frecuente en las personas obesas. Es más frecuente. También sabemos que la apnea es más frecuente en las etapas más avanzadas de la vida, es decir, que tienes más apnea si te haces mayor. Y el peso es uno de los factores a corregir. El problema es que la obesidad pues es muy difícilmente tratable. Como todos sabemos, pues a pesar de las dietas y a pesar de pues la verdad es que a largo plazo la obesidad es difícil de tratar. Por eso son más efectivos otro tipo de tratamientos para la apnea del sueño. ¿Qué recomendarías para una persona que tiene un sobrepeso? Bueno, hablamos de sobrepeso dentro de una línea normal. ¿Qué es lo que recomendarías? ¿Andar mucho? ¿Hacer deporte? ¿Dormir en algún momento cuando hay estos problemas de respiración fuera de la noche? O sea, ¿qué receta darías así? Para la apnea del sueño. Sí. Bueno, la apnea del sueño nosotros sabemos que si la apnea del sueño es de tipo grave o moderado grave, se tiene que poner un tratamiento. Es decir, que se pone una máquina que lo que hace es vencer la obstrucción, porque esto no sé si lo he dicho antes, que la apnea, o sea, tiene estas consecuencias, pero la causa de la apnea es que se produce una obstrucción a nivel de la vía aérea superior. Entonces, esta obstrucción es la que produce la interrupción de la respiración. Entonces, el tratamiento más efectivo es dar una corriente de aire que tenga una presión determinada y que mantenga abierta la vía aérea superior. ¿Por qué con una mascarilla. ¿Por qué? Se produce, hay una contracción de la vía aérea superior. Y en personas donde a veces en algunas personas se ha demostrado un depósito graso a este nivel. Hay personas que lo tienen también asociado a enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo, por ejemplo, o la acromegalia. Y hay personas que tienen trastornos también de la forma de la mandíbula, la retrognatia, por ejemplo, la retroposición de la mandíbula es un factor a favor. Todo lo que disminuye el calibre de la vía aérea superior, ¿no? Y en principio, y después hay factores intrínsecos a la persona y bueno, como digo, el tratamiento es siempre esta máquina que se llama CPAP. Esta máquina hay que ir a un centro de asistencia para que se haga este diagnóstico. Este estudio en general, el estudio se tiene que hacer en un centro especializado, tanto el estudio como el tratamiento, porque después del tratamiento se tiene que instaurar, se tiene que comprobar que es efectivo y se tiene que hacer un seguimiento para asegurar que el paciente cumple el tratamiento, etcétera. La máquina esta que se llama CPAP. Entonces, tu recomendación, sí, ¿cuál sería? Que la persona que ronca o que semirronca, o sea, tus recomendaciones para las personas que tienen que roncan y que tienen apneas,
son personas que deberían consultar al médico, y más si tienen estos síntomas que hemos dicho asociados, como son dormir de forma fragmentada, despertarse con la cabeza así pesada, con un poco aturdida, etcétera, deberían consultar al médico especialista para efectuar para hacer una evaluación. Pero vaya, si la evaluación coincide con los síntomas del paciente, entonces lo que se hace es lo que llamamos una polisonografía, que es la prueba para diagnosticar estas apneas del sueño. O sea, que no hay que tomarse en broma aquello de que si ronco más o menos, que es un tema... El ronquido por sí solo, se ha visto que el ronquido por sí solo no es enfermedad, pero bueno, si uno ronca y tiene estos síntomas asociados, desde luego sí, porque es una enfermedad que como tiene estas repercusiones sobre órganos importantes, vale la pena prevenirlo. Sí. Bien, entonces, perdona, antes yo te he dicho, seguro que tienes algo que decir importante que no te lo he preguntado, pero me ha parecido que lo del sueño era muy interesante. Ibas a decir algo, a ver, busquemos en los archivos. Sí, a ver, lo que iba a decir... bueno, iba a decir que en mi opinión, en el tema de la salud, aparte de lo que es el profesional médico, yo creo que lo que es muy importante para el funcionamiento global del sistema es que las personas tengan más cultura médica. Es decir, que yo creo que la gente debería saber más sobre su cuerpo y más sobre medicina básica, muy básica evidentemente, pero la gente debería saber que por tener fiebre un día no pasa nada, que saber lo que tiene que hacer si está resfriado, que no es lógico ir a un servicio de urgencias porque esté resfriado, porque tenga un grano en la piel, y de esta manera haríamos haríamos prevención, aumentaríamos la detección de cosas graves y evitaríamos la consulta de asuntos banales que sobrecargan el sistema. Yo creo que aquí deberíamos tener aparte más cultura en muchas cosas, pero entre otras en la sanitaria. Sí, más conciencia. Y de la misma forma el individuo que espera hasta que ya eso que le duele, eso que le molesta, ¿no? Esa parte con la que vive mal, y está esperando, ya se me pasará. ¿Cómo se le pasa? ¿Cómo se inculca a esa persona de que hay que cuidarse primero por uno y después por el entorno, ¿no? Porque la salud de uno la vivimos, el entorno personal sobre todo, ¿no? Luego ya la sociedad. No, desde luego el paciente, hay pacientes, porque de todo hay, que esperan mucho, esperan demasiado. Y hay pacientes, la percepción de las propias sensaciones y de los cambios que hay en el cuerpo es variable entre las personas. Sí, por supuesto. Hay personas muy sensibles que detectan y la señal de alarma se enciende muy rápido, y personas, en cambio, que esperan hasta que la situación es muy grave. Entonces esto es especialmente importante en algunas enfermedades cuya progresión es rápida y que queremos detectar en fases precoces. ¿Puede ser un problema de miedo? De tener miedo a estar enfermo, tener miedo a una enfermedad incurable, ¿puede ser un factor de miedo el no quererse enfrentar a ese conocimiento? Yo creo que sí, porque seguramente el miedo es algo que está subyacente a estas actitudes de negación. Exactamente. Porque hay personas que incluso lo dicen de forma muy clara, nos lo explican, que ellos no quieren. Es aquello de decir, no quiero ir al médico, no me quiero hacer unos análisis por si tuviera. Prefiero no saberlo. Es que es absurdo, ¿verdad? Es una situación de cierta manera de miedo a saber. Es un poco... Es algo que yo creo que esto es consustancial a la especie humana. Sí, no, por supuesto. Entonces, lo que tú recomiendas básicamente es cultura del conocimiento del cuerpo. Sí, yo creo que tenemos que avanzar en este sentido. ¿Qué recomendarías? Yo... Claro, ¿cómo se provoca la curiosidad del individuo? Decirle, oye, interésate, que tienes venas, arterias, piel y otras cosas. ¿Cómo? Yo creo que el tema de la salud es
es algo que debería explicarse ya en la escuela. Hombre, por supuesto. Mucho más de lo que se explica ahora. Es decir, el asunto, ahora se explican pues en cierta manera se estudia un poco la anatomía en las ciencias naturales de la escuela, pero yo creo que durante el aprendizaje escolar se debería tocar un poco el aspecto de las enfermedades que todos vamos a tener durante... Claro, vivir el cuerpo, ¿no? Claro, durante la vida. ¿Cómo se manifiesta tu cuerpo? Porque hay enfermedades que son, por ejemplo, minúsculas, son enfermedades que digamos que ya no, muchas veces cuando hacemos una historia clínica casi ni hacemos incidencias, y lo de siempre, es decir, los constipados, los golpes, las picaduras, estas cosas, ¿no? Entonces, saber cómo actuar, es decir, es un poquito un entrenamiento de saber cómo actuar. Claro, es que entonces hay muchas cosas que ya no suceden, pero cuando tienes una pequeña alarma y conoces a tu cuerpo, ya buscas un poco la respuesta, ¿no? O la solución. Claro, yo creo que el peor escenario es una persona totalmente ignorante de lo que son los problemas de salud, claro, y que es una persona que va a poder hacer en principio, al menos dos reacciones que son malas. Una, la negación y por miedo, y la no consulta médica cuando es necesaria, y en el otro extremo la consulta innecesaria por motivos que podría solucionar pues la abuela. Sí. Aquella abuela sabia que siempre había, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, otro día hablaremos más porque es un tema, desde luego, la salud de la si no respiras te mueres, ¿verdad? Una tontería como otra, pero bueno. Conviene ir respirando, sí. ¿Cuántas horas trabaja Jaime Ferrer aquí en este hospital tremendo? Bueno, mi horario normalmente es de 8 a 5. Ese es el horario. ¿Ese es el horario? Sí. Ese es el horario. Lo que pasa es que normalmente siempre estamos con cosas suplementarias. Si quieres hacer un poquito de investigación y, claro, y la docencia a los estudiantes, pues siempre tienes que alargar un poquito más. O sea que el horario de trabajo está bien. Sí, sí. Pero puedes decir, yo atiendo de 5 a 7. No. Yo estoy todo el día, no digo que hay en la medicina. Yo atiendo, tengo mi consulta de tal, no. No, porque en mi caso no hago consulta privada, entonces pues trabajo solo aquí. Si tuviera medicina privada tendría que prolongar la jornada. Sí. Bueno, pues gracias. No, de nada. Y vamos a escuchar un poco a Chopin ahora. Muy bien. Porque allí dejo sus recuerdos, ¿no? Sí, en tu isla de la calma. Sí, es uno de mis preferidos. Claro. Es uno de mis músicos preferidos. Pues ahora terminaremos este bloque dedicado a las entrevistas con Chopin. Hasta luego, Jaime. Muchas gracias. Hasta siempre.